Ya nos conocen, mi nombre es Robin y mi esposa Sandra Morales, somos pastores de Vida Vertical Houston. Y justamente un día como hoy, hace 6 años atrás, un 17 de noviembre del 2013, celebramos nuestro primer servicio en un lugar, un mini auditorio que es en un salón de eventos aquí en Ripley House, que nos abrieron la puerta, la oportunidad de rentar este lugar y bueno, comenzamos ahí y ahorita voy a contarles un poquito de la historia, pero desde que abrimos esta iglesia, antes de que comiences, si usted viene por primera vez o tiene poquito tiempo, normalmente no hacemos esto todos los días. Normalmente es una predicación más en forma, más serio. Yo doy cascos para que la gente se ponga por las pedradas, pero hoy estamos más relax. Es una charla entre amigos, es una plática entre sus pastores, sus amigos de ustedes y nosotros, y quiero que conozcan un poquito de la historia. La semana pasada mi esposa compartió su historia. ¿Cuántos fueron bendecidos por eso? ¿Cuántos cuando escucharon los pecados de la pastora hicieron La pastora? la pastora pecadora? No es cierto. Y los que no vinieron se la perdieron, ni modo, ya van a tener que esperarse para otro tiempo, escuchar el audio después o verlo en YouTube. Pero contamos nuestra historia porque nosotros creemos que cada iglesia es única, cada iglesia tiene una esencia única y tiene mucho que ver por cómo son sus líderes, sus pastores y de dónde viene la trascendencia, el background que hay detrás de todo esto. Mi esposa tuvo la oportunidad de comenzar compartiendo su historia y voy a compartir yo, pero nuestra iglesia, que es la iglesia de cada uno de nosotros como familias, siempre desde el día uno ha sido nuestro deseo como pastores que Vida Vertical sea un lugar donde la gente encuentre esperanza, encuentre una oportunidad de conocer a Jesús, y por eso es que creamos todo este ambiente. Esta es una escuela pública donde entre semana hay clases para niños en elementary school, y aquí transformamos este lugar y lo convertimos en un altar a Dios cada domingo, cada semana, porque creemos que Dios no habita en templos hechos con manos humanos. Dios habita en donde quiera que tú y yo nos juntemos para invocar su nombre, amén. Así es que si nos juntamos en la cancha de allá, ahí está Dios. Si nos juntamos en el Reliant Stadium, que se llama Reliant Energy Stadium, ya le cambiaron el nombre, ¿verdad? Le cambian cada patrocinio nuevo. Bueno, Dios está ahí. Si nos juntamos aquí en este lugar, donde quiera que lo invoquemos, ahí está Dios, está el Espíritu Santo. Y es por eso que estamos aquí en esta escuela y vamos a contarles un poquito de esto. Pero ha sido un placer servir a esta congregación y seguirá haciéndolo por el tiempo que Dios nos dé vida y nos permita ser sus pastores. Así es que de la misma manera que una persona es identificada por su cultura y sus valores familiares y la gente puede darse cuenta qué tipo de persona es nuestro anhelo como pastores que cuando la gente nos vean a nosotros, cada uno de nosotros fuera de la iglesia, puedan decir: este hombre es diferente, esta mujer es diferente, Dios es visible en su vida. ¿A qué iglesia vas? Y ellos puedan identificar la gente que va a Vida Vertical. Son gente diferente, no son gente que nada más dicen que van a una iglesia pero no hacen caso y no se apegan a la cultura y a los valores cristianos, sino son gente que viven realmente una vida real cristiana como Dios lo manda, amén. Eso es lo que yo deseo, es mi anhelo y es nuestro corazón seguirlo haciendo. Así es que voy a comenzar yo contando un poquito de mi historia, porque algunos de ustedes me conocen y muchos otros no conocen nuestro trasfondo, y va a ser un poco interesante. Espero que les sirva a ustedes si se identifican o algo. Pero yo nací en Ciudad Victoria, Tamaulipas, soy mexicano en 1980 ya dicen que cuando ya cumple de los 30 se le olvida la 82, de 1982, tengo 37 años y crecí en este lugar desde pequeño. Mis primeros recuerdos de la iglesia realmente eran muy vagos. Yo creo que la primera vez que recuerdo algo que tenga que ver con la iglesia y con Dios fue cuando mis papás tomaron la decisión de casarse, porque mis padres, como toda familia, nacen siendo mexicanos, también nacen siendo católicos, ¿verdad? Es como aquí en Estados Unidos, naces y eres cristiano, pero no significa que seas cristiano. En México es el catolicismo, ¿no? Pero eran padres, y mis padres eran católicos, pero debido a que se casaron muy jóvenes, mi mamá me tuvo cuando tenía 18 años, mi papá apenas había cumplido 19. Pues oh sorpresa, venían 2 niños en la pancita de mamá. Tengo una hermana gemela, somos cuates. Y bueno, ha sido un tiempo especial para mí, para mi familia, compartir esto de ser una aventura, tener una hermana gemela, ¿no? Pero a lo que voy es que mi primer recuerdo es que mis padres tomaron la decisión de hacer las cosas bien con las cosas de Dios y se casaron, ¿verdad? Qué impresionante. Ese es mi primer recuerdo de mis padres tomando una decisión correcta para Dios. Yo no entendía.
Yo no entendía, yo no sé cuántos años tendría, 3, 4 añitos, pero yo recuerdo, o menos tal vez, pero yo recuerdo que mis papás estaban arreglando, vistiéndose con vestido de boda, de novia, mi mamá y mi papá con traje, y yo decía, ¿a dónde vamos? Y mis tíos y abuelos decían, con tus papis a su boda se van a casar, y yo no entendía, yo pensaba que los papis se casaban primero antes de que los niños salieran, ¿verdad? Pero yo no entendía, yo sabía que estaba contento, me sentía muy bien, veía a mi mamá feliz, a mi papá feliz, y ese es el primer recuerdo que tengo de mis padres haciendo algo bueno para sus vidas. Así es que yo fui bautizado por la iglesia católica. ¿Cuántos ex bautizados tenemos aquí por la iglesia católica? ¿Va? Mi abuela me ofreció a la Virgencita de Guadalupe, y estoy bromeando, no me vean feo. Me ofreció a la Virgencita de Guadalupe y bueno, yo no supe hasta después. Ya rompimos con maldiciones, ya oramos para autoofrecerme a Cristo, ¿verdad? Pero bueno, fuimos parte de una familia muy cotidiana, muy normal en el catolicismo, y si yo tengo esperanza al haber pasado por eso, ustedes también, así es que no hay problema por esa situación. Pero fuimos bautizados de chiquitos y yo recuerdo que fue una gran celebración para mis papás, para mis abuelos, porque yo no me acuerdo nada. De lo que yo recuerdo son las fotos nada más, porque de mi bautismo yo no me acuerdo absolutamente nada. Por eso en la iglesia cristiana hacemos algo diferente. Mi familia, ¿de dónde vengo yo? Mi familia, en esta foto aparecen mi familia de izquierda a derecha, estamos mi esposa y yo ahí. En medio está mi hermana Ana Karen, es mi hermana menor, por cierto, trabaja en Apple, me da muy buenos descuentos, es que porque ya saben por qué soy fan de Apple. Mis padres a la derecha, los pastores Mac y Dora Morales, mi cuñado a la derecha, esposo de mi hermana Ana Karen, y abajo se encuentra mi cuñado Marcus y mi hermana Janine, que ella es mi cuata, somos cuatachos, ¿no? Y está Alan ahí. Valeria pues andaba por ahí nadando en algún lado en el lago, se nos cayó del balcón, no sabemos qué le pasó a Valeria, pero no estaba ahí. Pero esta es mi familia, todos servimos al Señor, hemos estado sirviendo al Señor desde muy chiquitos, desde que mis papás se involucraron, ellos empezaron a servir como pastores cuando yo tenía como 14, 15 años de edad, pero antes de eso fueron líderes de jóvenes en su iglesia, siempre involucrados en las cosas de Dios. Y yo tengo este recuerdo de mis padres siendo una familia que vamos empujando hacia adelante a mejorar. Claro, como toda familia tenemos problemas. Mis padres estuvieron al punto del divorcio, creo que en algunas ocasiones, como todo matrimonio con crisis, a pesar de que estábamos en el cristianismo. Pero volviendo al punto de mi infancia y de lo que Dios ha hecho conmigo, ha sido un tiempo increíble, porque no me considero que tuve una infancia mala. Sí tuvimos muchas carencias, fuimos pobres, algún tiempo nos tocó vivir crisis, pero también nos tocó experimentar a Dios como familia. Recuerdo tiempos en donde comíamos todos los días tortitas de papa, y otra vez al día siguiente, y otra vez en la cena, y la semana siguiente, porque un costal de papas era lo que teníamos. Recuerdo haber hecho un berrinche con mi mamá porque yo decía, otra vez papas, ya no quiero papas, pero no había para carne, ¿me entienden? Entonces aprendimos a darle gracias a Dios, y mis padres nos enseñaron a darle gracias a Dios por lo que había en la mesa y por lo que había para comer, ¿verdad? Yo creo que muy pocos entienden. Algunos de ustedes tienen McDonald's, Burger King todos los días en su casa. Ustedes no saben lo que es no tener nada de esto, ¿verdad? Pero cuando se acuerdan de su infancia, muchos pasaron por tiempos difíciles, ¿no es cierto? Comiendo frijolitos, qué ricos. Yo no sé por qué la frijol es más riquísimo del mundo, pero en aquellos años pues era muy difícil, ¿no? Y parte de mi historia, yo comencé creciendo en la iglesia. No era un joven muy involucrado. Yo creo que no me considero que era un muchacho como el grupo de alabanza. Si vienen las señoritas aquí cantando desde muy jovencitas, yo todavía no me llamaba mucho la atención la iglesia en ese tiempo. Mis padres me llevaban a fuerzas. Yo prefería jugar en las maquinitas, los videojuegos de la esquina y al lado de la iglesia. Yo nada más quería que el pastor dijera amén después del servicio de 3 horas para irme a correr con mis amigos y jugar Street Fighter. ¿Cuántos jugaron Street Fighter? Mortal Kombat, que era un juego prohibidísimo por la iglesia y por los papás, pero lo jugábamos. Y ya entienden, ¿verdad? ¿Quién era aquí? Mi amigo Pepe. el Fatality. Pero yo era ese, a tal grado que un día mis padres me llevaron a hacerme un exorcismo. ¿Cómo ven? Tan rebelde estaba el muchacho. Yo creo que tendría como unos 13 años de edad, entrando en la adolescencia, en donde no tenía, era un poco, estaba entrando en la rebeldía de esa edad y no teniendo mucho interés por las cosas de Dios. Empecé a escuchar música secular como Maná, ¿verdad? Rayando el sol. Oh. Desesperación. Es más fácil. ¿Qué tal se la saben ustedes, tu corazón?
Rayando él. ¿Sabes la de cómo quisiera poder vivir sin aire? Na, na. O la de estoy clavado en un bar, desesperado. Aquí mi amigo está con la greña todo en el olvido. Na, 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 na. Eran mis tiempos de adolescencia y yo crecí con estas canciones que me llegaban al corazón. Yo cantaba chiquitita de mi corazón. Ay, ay. ¿Ah? Entonces, no tenía novia ni nada, pero pero cuando iba a la iglesia, ¿a quién le cantabas? pues a mi futura novia, ¿verdad? Que no tenía por fe. Pero como íbamos a la iglesia y nada más cantábamos los carros del faraón y hablando de guerra y de demonios no me llamaba la atención en ese tiempo la música cristiana. Dios empezó y voy a utilizar esta palabra con sabiduría, Dios empezó a traerme a mí hacia mi destino, utilizando en ese momento el área y en el lugar donde yo me encontraba. Yo me encontraba rodeado de compañeros que no conocían a Dios, amigos que no conocían del Señor. De hecho, uno de mis amigos me regaló mi primer disco, que era un cassette de Maná, y yo lo escuchaba a escondidas de mis padres porque me encantaba, pero mis papás cuidándome que no, música secular, no escuchen, mijito. Entonces yo me empecé a llamar la atención y la música me empezó a llamar la atención. Cuando la gente me pregunta, Robin, ¿cómo es que nació en ti el deseo de tocar la música? ¿No? Maná, yo siempre culpo a Maná. La verdad es que la gente cristiana y los hermanos y hermanas de la iglesia siempre esperan de que, ay, el Señor lo inspiró al pastor a tocar la guitarra, ¿no? La realidad es que sí, Dios puso el deseo, pero mi inspiración fue para aprender a tocar música secular de un grupo llamado Maná, porque me movía. Ahora, ningún otro grupo me gustaba mucho, no me voy a meter en detalles, pero no era como que escuchaba toda clase de música, solamente ellos eran junto con Magneto y otro de aquel tiempo de música buena, no como la de ahora, reggaetones. ¿Qué es eso? Oiga, que usted pone reggaetones en su casa, en el radio. Híjole, pero bueno, Dios empezó a jalarme ahí, empecé a tocar guitarra y como a los 15 años empecé a aprender a tocar guitarra. Me acuerdo que un amigo de mi papá trabajaba con él, se ofreció a darme clases de guitarra y solamente me dio clases 3 meses de guitarra. A escondidas sacaba las canciones de Maná en la casa de mis amigos después de hacer las tareas. Nos poníamos a rock and rollear ahí, yo en la guitarra y ellos con la batería y armábamos nuestro grupito secular, soñábamos con viajar y eran sueños locos, ¿verdad? A escondidas de mis padres, no le digan a ellos, todavía no les he confesado esto, pero eso es lo que hacíamos después de terminar la tarea por horas, ¿no? Y recuerdo que poco a poco Dios fue captando mi corazón. Dios fue atrayéndome. A los 15 años también fue cuando conocí por primera vez al Espíritu Santo y una de las cosas que me llevó a conocerlo más a Él fue el ver la actitud de mis padres. Yo recuerdo en ese tiempo verlos orando en las madrugadas, orando a Dios y experimentando a Dios, al grado que me levantó un deseo de un día me paré con ellos a orar poquito antes de las 6 de la mañana y ver a mis papás orando juntos por nosotros, bendiciendo nuestras vidas. Algo empezó a cambiar en mí. Algo empezó desde el fondo de mi corazón a querer acercarme a Dios. Yo creo que mis padres, al ver que no tenía mucha solución, empezaron a orar por mí, porque recuerdan que les dije que me llevaron a exorcizar. Entonces me metieron en este cuartito en la iglesia en donde había puras hermanitas que y me gustó la frase de mi amigo, algo que terminaba con la suegra. ¿Cómo iba? Que la suegra saque la basura. Eso es nuevo. Ay, vamos a un aplauso. Eso es nuevo, oigan. Estuvo bueno. Suegra, saca la basura. Pero y empezaban a orar y empezaban a arrepender todo espíritu dentro de mí. Y yo respondía, decían, Satanás, sal de la vida de este niño, lo dejas, demonio. Y yo respondía, no quiero, no me voy, ¿no? Y yo creo que no estaba endemoniado, pero no es broma. Yo nada más recuerdo que me dio un poco de temor. No sabía que estaban orando, oraban en lenguas y oraban en español y todo, y declaraban sobre mí, pero nunca sentí nada. Yo nada más me sentí extraño. ¿Qué haría ahí, no? Termina de ahí, dice, no, como que su muchachito no tenía nada, no reaccionó, lo vimos muy X, no, así como que no pasó nada. Caso perdido, que Dios se los cuide, ¿no? Entonces me fui de ahí. Yo seguí con el deseo de música secular y música que no era cristiana, y también obviamente jugando en las maquinitas, videojuegos con mis amigos. Pero Dios empezó a captar mi corazón cuando tenía esta edad, al punto de que fui a un campamento que cambió mi vida para siempre. Recuerdo que el predicador era Marco Barrientos. No sé si algunos de ustedes conozcan quién es Marco Barrientos, pero en mi época fue un gran adorador y ha sido hasta la fecha un gran adorador, un hombre de Dios, un pastor aquí en la ciudad de Dallas. Y
lo que compartió impactó mi vida. Yo de ese campamento de jóvenes, por eso yo creo en campamentos. Por cierto, marzo del próximo año tenemos reservado un campamento para jóvenes en el bosque, como a 1 hora de aquí, en donde ya lo tenemos listo, porque creemos en hacer esto para nuestros jóvenes, invertir nuestro tiempo y recursos también para ellos, porque valen la pena. Yo he sido transformado en ellos. Así que papás, vayan haciendo planes, no se mueran, no salgan de vacaciones, no se vayan a Disney, ahorre para el campamento también de sus hijos en marzo. Pero recuerdo que hice un pacto con Dios de no tener vicios como droga, cigarro, alcohol. Hice un pacto con Dios de no tener relaciones sexuales hasta que me casara. Es decir, porque en esa edad de los 13, 14 años, la presión de los amigos, chicos que están aquí, jóvenes solteros, la presión de sus amigos en esa edad por tener novia, por tener novio, es bien grueso. Tan solo mi hija Valea nos comparte de amiguitas que le hacen bullying porque ella no tiene novio, ¿no? Y ellas tienen ya como 5 o 6 y se pelean con ella porque es que tú no vas a tener experience con otros novios. Y ella les dice: yo no necesito tener experiencia ahorita, hasta después. Pero se burlan de ella porque no tiene novios. Pero yo estoy orgulloso como papá de mi hija porque se para y se mantiene firme bajo los principios que como familia estamos enseñando y educándoles. Así es que están siendo presionados a eso. Yo hice este pacto con Dios también de no tener una novia hasta que con a la siguiente novia que tuviera iba a ser con la que me iba a casar. Y yo hice este pacto cuando tenía 14, 15 años de edad y lo cumplí. La siguiente novia que tuve fue mi esposa. Y bueno, ahorita les voy a compartir rápidamente de eso, pero no me voy a meter en problemas matrimoniales, mi amor, no se trata de eso. Hay celebración, hay celebración. Estamos celebrando. Pero yo comencé a conocer del Espíritu Santo cuando tenía 15 años y empecé a leer la palabra de Dios. Comencé a leer un libro del pastor Benny Hinn, en ese tiempo lanzó, y me impactó mucho lo que Dios estaba haciendo a través de su vida y ministerio. Una ocasión recuerdo que estaba en mi recámara orando una oración como que atrevida, y yo le dije al Espíritu Santo: si tú eres real, ven en este momento a mi cama, a mi recámara. Teníamos 2 camas porque yo era el que salía corriendo de mi recámara cuando venían las visitas, así es que teníamos 2 camas. Mijito, te toca dormir en el sillón de allá y la visita se queda en mi cuarto. Entonces recuerdo que me senté frente a mi cama y le dije: Espíritu Santo, si tú eres real, ven y hazte real en mi vida en este momento. Y no tenía música, no teníamos a Jamie tocando de fondo en el piano, no teníamos música de nada, simplemente yo orando ahí en mi lugar. Recuerdo que nada sucedía, pero sentía que algo había en ese lugar. De repente algo extraño, y no me vayan a tomar mal esto, pero fue muy extraño para mí. Nosotros teníamos una French Poodle en ese tiempo, y de repente la perrita entra y se queda viendo hacia la orilla de la cama donde yo le había dicho al Espíritu Santo que se pusiera conmigo, y de repente se pone en una posición como de ataque y se hacía para adelante y para atrás, y con su mirada fija hacia este lugar, y empezó a ladrar. ¿Cómo ladraba? Oigan, les di café y galletas, ustedes me ayudan. Y decía, y se hacía para atrás y para adelante esta perrita, y como que corría y le daba miedo y se regresaba, y de repente entraba y se salió corriendo, y por más que le hablé después no vino, ¿no? Y entró un escalofrío dentro de mí porque dije: o esta está viendo algo que yo no veo, o aquí está pasando algo. Pero en cuanto sucedió eso, la presencia de Dios cayó tan fuerte sobre mi habitación, me sentí todo la piel chinita. Tuve un deseo increíble de llorar sin saber por qué. Empecé a llorar como un niño chiquito. Me sentía abrazado, sentía como si Dios hubiera llegado por atrás de mí, me hubiera abrazado y me hubiera dicho: me pediste que estuviera aquí, he estado aquí siempre. Y eso impactó mi vida. En ese momento yo me di cuenta que Dios era real, que el Espíritu Santo era real. Seguía todavía buscando música de Maná y tratando de sacar rolas, pero Dios fue poniendo en mi corazón el deseo de comenzar a tocar música cristiana. Así es que a los 3 meses de haber terminado de aprender guitarra, de las clases de guitarra, solo 3 meses, tocamos en la iglesia en donde mis papás eran pastores en ese tiempo, en la ciudad de Laredo, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ya estábamos viviendo ahí, y me acuerdo que tocábamos esas canciones y yo sirviendo al Señor. Pasó el tiempo, seguí estudiando, viví en mi secundaria, high school normal, creo que con problemitas y con tentaciones como todos, pero manteniéndome firme en las cosas de Dios, y Dios fue apasionándome poco a poco. Una clave para mí fue que mis padres jamás se apartaron de las cosas de Dios. Jamás nos dejaron de impulsar de ir a la iglesia. Jamás dijeron como que ya no siento ir a la iglesia. No. Yo me considero que mis padres eran como los papás de Sandra. Aquí no hay opción, te vas a la iglesia porque te vas a la iglesia, ¿verdad? Eran papás con firmeza. Para mí eso es amor de un padre para con un hijo, porque un padre que no impulsa a sus hijos a conocer de Dios, los está impulsando a no conocer a Dios.
Entonces, y obviamente sin Dios estamos perdidos, familia. Pero en este momento, cuando empecé a sentir esto, Dios puso el deseo de servirle a Él aún más. Recuerdo que mis papás, yo ya tenía 17 años, me gradué de la preparatoria con buenas calificaciones, con honores en 2 años, cuando a lo mejor la terminabas en 3. Estaba listo para entrar a la universidad y recuerdo que mi mamá y mi papá fueron a un congreso de pastores en esta iglesia llamada Vino Nuevo en Ciudad Juárez, Chihuahua, con los pastores Víctor y Gloria Richards, y regresaron tan tocados, impactados del mover de Dios que estaba sucediendo en este lugar. Esta iglesia en un momento llegó a ser la iglesia más grande de toda Latinoamérica, literalmente. Entonces, y en México fue una de las iglesias más grandes de aquellos años, en donde todas las iglesias cristianas viajaban a las conferencias que hacían en aquellos años, en los 80, 90. Y me acuerdo que regresaron tan tocados, impactados por al ver a los jóvenes tan apasionados. Mi mamá me describía todo esto y yo recuerdo que ella me decía: mijito, tú tienes que conocer a estos jóvenes, tú tienes que conocer lo que está haciendo esta iglesia. Y algo en mí comenzó a revolucionar, como una llama comenzó a encenderse por este deseo de conocer más del Señor. Yo seguía tocando la guitarra, seguía aprendiendo a tocar música cristiana, y una que otra vez seguía sacando canciones del nuevo disco de Maná. Cuando mis papás no se daban cuenta, era un muchacho normal, ¿me entienden? Yo jamás pensé que iba a terminar siendo pastor un día. De hecho, yo decía: yo jamás voy a ser pastor, ni lo mande Dios. Yo decía todo eso siempre a mis amigos, pero Dios tenía otros planes distintos para mí. Y recuerdo que llega mi mamá y mi papá y me dan una revista que el pastor Víctor Richards escribía, que se llamaba Extiende el Fuego. Me dice mi mamá: lee esta revista porque Dios te va a hablar. ¿Alguno de ustedes, chicos jóvenes solteros, les ha dicho a su papá: lee esta parte de la Biblia, lee esta revista cristiana, lee este libro cristiano porque Dios te va a hablar? Mi mamá me lo dio y me dijo: léelo. Y no me dijo: léelo, Robin, léelo, Robin. No, me dijo: léelo. Lee el artículo. Y lo leí, y recuerdo que hasta el mero final había un versículo que describía el mover de Dios en ese momento en la República Mexicana y parte del mundo, y que tocó mi corazón. Y para mí, la primera vez que Dios me habló a través de la Biblia, yo había leído la Biblia en ese tiempo y me la comía, literalmente me encantaba leer la palabra de Dios. Dios apasionó mi vida, el Espíritu Santo me enamoró de Él. Y el primer versículo que recuerdo que hizo un rema en mi vida, que pum, saltó a mí y lo tomé para mí, fue porque confirmó lo que Dios estaba hablando a mi vida. Y decía: ustedes han recibido al Espíritu Santo, cosa que me identificaba. Yo decía: ajá. Y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Y decía: ajá, yo lo he sentido. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Yo estaba tomando una decisión entre entrar a la universidad, que ya había aplicado para la universidad en una licenciatura en la ciudad donde estaba. Ya me habían aprobado, había pasado el examen, ya había escogido mis horarios, ya tenía la fecha de entrada. Pero Dios en este momento, a lo mejor para usted no significa absolutamente nada, ¿verdad? Pero para mí en ese momento significaba una decisión de vida o muerte. Para mí Dios me estaba diciendo: ponle pausa a tus estudios porque quiero que el Espíritu Santo te enseñe algo que no sabes. Y en ese momento yo me di cuenta que Dios me estaba llamando a servirle, pero no tan solo a servir algo en la iglesia, ahí haciendo algo nada más. Me puse una pausa a mis estudios universitarios para irme a un instituto bíblico de esta iglesia, y el instituto bíblico se llamaba El Lagar, donde mi esposa también ya se había graduado de ahí, una generación anterior. Y recuerdo que mandé mi solicitud, me aceptaron, tomé la decisión de ponerle pausa a la universidad, me fui para allá y empecé a experimentar por primera vez en mi historia lo que era conocer un nivel de vida de cristianismo que jamás había conocido. Yo ya tenía 17 años, de los cuales 15 yendo a la iglesia cristiana, pero nunca había experimentado realmente que había un estilo, un estándar de vida llamado santidad. Recuerdo este director de la escuela llamado Roberto Durán nos predicaba y nos decía: jóvenes, si se puede vivir en santidad. Y fue la primera vez en mi historia que yo escuché esas palabras juntas, que tuvieron tanto poder, porque yo había estado viviendo en pecado por mucho tiempo, el pecado de todos los jóvenes y adolescentes como hombres que atravesamos por tentaciones en esa etapa, y considerando con la presión de los amigos, en muchas veces también terminando haciendo cosas que desagradaban a Dios. Pero por primera vez en mi historia escuché estas palabras que hicieron un eco en el corazón, y yo dije: yo quiero conocer ese estilo de vida. Yo quiero saber lo que es ser libre, experimentar la libertad. Y en este tiempo Dios me hizo libre de tantas ataduras que yo ni sabía que tenía, pero pude experimentar a Dios. Dios transformó mi vida por completo, y yo marco este tiempo como un antes y un después de mi vida. Yo considero que por primera vez comencé a vivir
una vida realmente cristiana cuando yo estaba en este lugar a los 17 años. Aunque era cristiano de nombre, yo reconozco que en ese tiempo comencé a vivir porque le entregué todo a Dios. Como mi esposa les comentó la semana pasada, fui vulnerable yo también. Confesé mis pecados a Dios. Dios me perdonó, Dios me limpió, Dios me libertó, me dio una nueva plan para mi vida que yo no sabía que tenía para mí, y me mostró nuevas cosas que Él tenía en plan para mí. Después de ahí me gradué del Instituto Bíblico. Me quedé sirviendo 6 meses como misionero. Ahí viajamos a toda la República Mexicana y parte de Estados Unidos. 17, 18 años, bien chamaquitos, ¿verdad? Andando, viajando en todos lados. Veníamos aquí a ciudades como Dallas y otros lugares, Denver, otros ciudades en México. También muchos lugares estuvimos apoyando iglesias, orando, predicando. La primera vez que prediqué tenía 17 años. Dije una bola de tonterías, pero Dios se movió. Qué bonito es cuando somos sonsos para compartir, no tenemos experiencia, pero Dios te respalda cuando le crees a Él. Y así estuve ahí. Después de ahí me quedé trabajando en la iglesia. El pastor Chris Richards, que es el hijo del pastor Victor Richards, nos ofreció trabajo al grupo de misioneros que cuando terminó este tiempo, y para mi sorpresa ninguno de ellos consideró la opción, pero yo sí. Así es que fui, pedí trabajo, me dieron trabajo, estuve trabajando con ellos en el ministerio del pastor como 4 años y medio. Conocí a mi esposa, fuimos 2 años muy buenos amigos y empezamos un proceso de casarnos. Me casé a los 20 años, bien jóvenes, nos casamos bien jovencitos, súper jóvenes. Súper jóvenes. Sometimos nuestro noviazgo a los pastores. Ella tenía sus pastores y líderes, yo tenía los míos bajo una mega iglesia. Saben que hay muchos pastores, ¿verdad? Entonces nos teníamos que someter al pastorado. Yo creo en el que el noviazgo tiene que ser cuidado y pastoreado. Yo creo eso, no porque me lo enseñaron, sino porque lo he vivido y he comprobado que tiene excelentes resultados, porque hay alguien que está cuidando tu vida. Así es que papás, animen a sus hijos a someter sus relaciones bajo sus líderes de jóvenes, bajo sus pastores, que hay bendición en eso. Así es que conocí a mi esposa y éramos amigos todavía. En esta foto, en esta otra foto también aparecen la hermana, mi cuñada Adriana, y en este caso su esposo Pancho. Pero en ese tiempo todavía ni estaban casados y estábamos bien jóvenes también. Pero éramos muy amigos, empezamos a servir al Señor. Yo servía en la iglesia, yo tocaba la guitarra en la iglesia. En el ministerio de hombres yo viajaba por muchas partes de México y Estados Unidos tocando en el grupo de la iglesia. Íbamos a congresos donde se congregaban 3,000 hombres en un lugar, y el pastor Chris les predicaba y se convertían y se arrepentían de sus pecados. Igualito como pasa en la iglesia, haz de cuenta, igualito, entregados, apasionados por Dios, confesando sus pecados y siendo libres en Él, en Dios, ¿verdad? Y yo conocí a mi esposa y ella tocaba en el coro de la iglesia. Ella cantaba en el coro de la iglesia, perdón. Yo tocaba la guitarra y ella estaba allá adelantito. Esa muchachita me mueve el corazón, ¿verdad? Y yo sirviendo al Señor mientras no me la quiten ahí a ella, ¿no? Entonces nos fuimos haciendo amigos. A Dios permitió que hiciéramos una bonita amistad. Fuimos muy buenos amigos hasta que llegó el punto en donde nos confesábamos que nos amábamos mutuamente, ¿no? Así como que, ¿cómo le digo que la quiero, ¿no? Que la amo? Las palabras te amo era muy difícil para mí, pero ¿cómo le digo y le hago sentir a ella que la amo, ¿no? Y un día utilizamos amiguitos, ¿no? Así como que, oye, investígame a ver si como que tiene sentimientos para conmigo, o a lo mejor me va a batear a mí, ¿no? Entonces, confirmando todo esto, pues empezamos en este tiempo de proceso de someter nuestra relación, de formalizar. Yo, antes de ir con ella, fui con sus papás para pedirle permiso de formalmente empezar a tratar a su hija. Para mí eso es un caballero, un joven respetuoso que ama a la persona y valora a la persona. Yo no sé, yo nunca fui ese muchacho que llegó en la moto o en el carro y sal de ahí de tu guarida, vámonos. No, muchacho irrespetuoso, denle unas patadas allá atrás donde le duele, y enséñenlo y eduquen los padres a tratar con respeto a sus hijas. Yo eso voy a hacer con mis yernos, y mi yerno si me toca, o con la nuera si me toca. No, la nuera la tratamos bien. Pero recuerdo que hablé con los papás de Sandra para pedirles permiso. Se quedaron sorprendidos al verme 19 años pidiéndoles permiso de tratar con seriedad a su hija, y decían, chamaquito, estás bien inmaduro y me estás... Pero ellos vieron la formalidad en mí, que después me enteré que mi suegro no quería, pero me terminó diciendo que sí, ¿no? Entonces empezamos a someter nuestra relación de noviazgo a nuestros pastores, y historia larga, corta, no les voy a contar nuestro proceso en otro tiempo porque no tengo tiempo suficiente en esta ocasión. Pero nos prohibieron vernos por 1 año, ¿te acuerdas? 1 año. Sin vernos ni hablarnos
porque no creían, como estaba muy joven, que yo la amaba en verdad. Entonces me dijeron, para probar tu amor vas a tener que dejarle de ver un año entero, y si quieres, y si no, llégale, no te vamos a dar permiso de que te cases con ella. Y como siempre estuve dispuesto a someterme bajo mis pastores, estuvimos dispuestos a hacer el gran sacrificio de romper nuestra relación por un año entero y nuestra amistad por un año entero. Literalmente no textos, no llamadas, no nada. En la misma iglesia yo seguía tocando la guitarra y en el coro yo no podía acercarme porque estábamos a prueba. Ya Dios me sanó. Cuando pasé ese año, llegué con los pastores de ella con un anillo que compré y les dije, me caso en diciembre. Era 7 meses, 6 meses antes de esa fecha, y les dije, me caso en diciembre. Así es que cuando yo fui con Sandra, ella nunca escuchó de mí, quiere ser mi novia, ¿verdad? ¿Qué escuchaste de mí? ¿Quieres casarte conmigo? Así es que lo primero que yo le propuse a mi esposa no fue un noviazgo, porque yo creo que el noviazgo no es para experimentar. Si quieres experimentar, ten amigos, es decir, conócelo como amigos. El noviazgo te va a echar a perder una relación porque se empiezan a poner caretas y máscaras, pero bueno, es otra historia. Yo le propuse matrimonio a mi esposa, en 6 meses nos casamos en diciembre. Estábamos sirviendo en la iglesia, el pastor Chris nos casó, estábamos bien jóvenes, súper enamorados como hasta el día de hoy. Y lo que sucede es que estábamos contentos de servir al Señor, pero Dios empezó a poner otra inquietud, como aquella vez que yo tenía 17 años que me dijo, Robin, quiero que te prepares para que me sirvas, cuando estaba soltero todavía y tuve que tomar la decisión de irme a la universidad o irme al ministerio, a una preparación ministerial, al instituto. Así es que Dios empezó a hablar a mi corazón. Teníamos menos de un año de casados y Dios me empezó a decir, Robin, prepárate porque viene un cambio. Ahora, no me malentiendan, estábamos contentos. Yo era el guitarrista principal de la iglesia y era la corista oficial de la iglesia. Marcela Gándara estaba en el equipo de alabanza con nosotros. Jesús Adrián Romero era uno de los pastores de la iglesia. Estábamos en una mega iglesia donde Marcos Witt creció en esa iglesia, se hizo famoso en esa iglesia. Yo conocí al pastor Danilo Montero antes de que fuera pastor. Él estaba en nuestra iglesia, cantaba con nosotros en la iglesia, conocía tanta gente del mundo cristiano reconocido. Estábamos contentos teniendo acceso a todos estos pastores conocidos y escuchando de ellos una palabra increíble, testimonios. Y Dios empezó a poner esto: prepárate porque viene un cambio, prepárate porque viene un cambio. Y después Dios habló, nos invitaron a servir a una iglesia en la ciudad de Teciutlán, Puebla, en el año 2003. Y los pastores Raúl y Michelle Zaval estaban iniciando una misión en ese tiempo, en ese lugar. Llegaron a esta ciudad, ellos provenientes de Jalapa, y comenzaron a tener esta pasión de servir a Dios. Yo conocí al pastor porque él estuvo en un instituto bíblico y ahí nos conocimos también. Hicimos una amistad y resulta que nos invitan, y cuando recibimos la invitación, Dios me dice, esto es a donde te quiero mover. Hablamos con nuestros pastores, les pedimos permiso, ellos nos bendijeron y de hecho nos dieron dinero para ir a ver la ciudad. ¿Te acuerdas que nos pagaron el viaje para vayan y vean, chicos, si es de Dios, no vayan a cometer un error? Y fuimos para allá. Dios confirmó una vez más que ahí nos quería. Nos movimos de un lugar seguro, dejamos otra vez nuestra familia, dejamos el trabajo seguro que teníamos, dejamos el puesto ministerial que teníamos, el que la gente nos conociera, para irnos a un lugar donde nadie nos conocía, pero hambrientos por ver a Dios obrar en donde quiera que estuviéramos. Y bueno, empezamos a trabajar como pastores de jóvenes. Recuerdo que siendo líderes de jóvenes empezamos con 3, 4 jovencitos que eran los hijos de los miembros que se congregaban, y terminamos teniendo un grupo de más de 50 jóvenes en la iglesia en un tiempo de 2 años y medio, casi 3 años. De ahí el pastor nos pidió que trabajáramos con él como pastores asistentes. Mi esposa cantaba en la alabanza, yo tocaba la guitarra, el piano y a veces la batería. Hacíamos de todo, ¿me entienden? Pero siempre sirviendo al Señor, siempre dándole a Dios con todo el corazón. Estábamos muy contentos, estábamos ya aquí por 7 años y medio sirviendo en la iglesia. Estábamos ya con planes de comprar nuestra casa, estábamos ya con planes de establecernos físicamente en ese lugar, porque donde quiera que Dios nos ha llevado, no es como que vengo aquí por unos 6 meses a ver cómo me tratan, y si no me tratan bien yo me voy. Como muchos hay así que bien fresitas, ¿verdad? De que si no me atienden bien, si no me saludan, si esto, yo me voy. No, yo fui ahí para echar raíces, echamos raíces. La gente conocía el corazón, así como ustedes nos conocen. Hemos sido abiertos con cada familia que en todo lugar donde hemos estado. Y a los 7 años Dios empezó a traer esta inquietud otra vez a mi corazón, a remover otra vez. Yo así como que, ay Dios, no me vayas a mover otra vez. ¿Qué vas a hacer, Señor?
Recuerdo que estaba estudiando en ese tiempo un seminario de preparación ministerial para seguir avanzando en mis estudios ministeriales. Estábamos de vacaciones en el año 2010 aquí en Houston visitando a mis papás. Vinimos esa vez para acá y recuerdo estudiando yo mi manual y preparándome para cuando yo regresara en el vuelo de regreso a México, iba a presentar un examen. Recuerdo que estaba estudiando y Dios, leyendo la Biblia y estudiando, me trae a memoria este versículo, porque esto fue lo que leí en ese tiempo. En Salmo 92, 12 y 13: el justo, digan conmigo, florecerá como la palmera, crecerá como árbol fino, son como árboles plantados en el templo del Señor, que dan hermosos frutos en el patio de nuestro Señor. Entonces Dios habló en ese momento con este versículo. Tal vez para ustedes no signifique nada, familia, pero para mí me removió, porque Dios empezó a decirme, Robin, lo primero que Dios me dijo en ese tiempo cuando yo estaba orando al Señor, me dijo: Robin, donde quiera que el rumbo de la vida te lleve, florece y da fruto. Y me habló en este versículo: florece y da fruto. Y cuando digo florece y da fruto, la Biblia me dice que lo tengo que hacer en el templo del Señor, en el patio del Señor, en la casa de Dios. Yo creo que no existe otro lugar donde tú y yo como cristianos podamos florecer y dar frutos si no es en la iglesia, honestamente. O siendo la iglesia activamente funcional, activa fuera de ella, pero siendo parte de una iglesia, perteneciendo a una iglesia, echando raíces en una iglesia, ¿me entienden? ¿Van conmigo? Entonces Dios empezó a hablarme de esto y recuerdo que me hace la siguiente pregunta y Dios me dice: Robin, ¿estarías dispuesto a dejar todo lo que tienes en Puebla para venirte aquí a Houston? Y yo dije: caray, esto no fue de Dios. Señor, tú sabes que estamos por comprar una casa, estamos echando raíces allá, tenemos muy buenos amigos. Y Dios volvió a insistir: ¿dejarías todo lo que tienes por venirte a Houston? Yo nunca me había querido venir a los Estados Unidos para confesarles delante de Dios. Yo no quería venirme a Estados Unidos. Yo era feliz en mi país, estaba contento ahí. Nunca consideré venir a vivir este lugar, no porque fuera un mal lugar, simplemente no estaba en mis planes, ¿verdad? Pero al parecer Dios tenía un plan distinto al mío. Así es que yo le dije a Dios: Dios, tú sabes que mi esposa y yo hemos tenido problemas en el pasado. Nos cuesta el divorcio, nada más estar en desacuerdos. ¿Te acuerdas, Dios? ¿Te acuerdas? Que tuvimos que estar en consejería varios meses para no separarnos. Y yo le dije: yo no me voy a mover si mi esposa no está de acuerdo. Yo sabía que Sandra me iba a decir que no, porque yo bromeando le había dicho en otras ocasiones: mi papá nació en Estados Unidos, aquí en este país de hace años, me invitaba: mi hijo, vente para acá, aquí, vente cerca de la familia. Y yo diciendo: no papá, estoy en un plan de Dios sirviendo allá por años. Entonces yo sabía, bromeando le había dicho a Sandra: nos vamos a Estados Unidos. No, ¿cómo crees? No, yo no me voy a ir, era su plan. Entonces Dios, en ese momento a Dios le digo: si ella dice que sí, yo lo considero, Dios, lo considero. Pero me va a decir que no. Así es que yo creo que Dios se burló de mí, se rió y dijo: ay, mi hijito. No sabía que ya estaba trabajando en el corazón de mi esposa. Es que voy con Sandra y le pregunto: oye, mi amor, Dios me está hablando de que si Dios nos dijera que nos viniéramos a Houston, ¿te vendrías para acá? Y en ese momento Sandra se queda callada y dice: Robin, en otro momento te hubiera dicho que no, pero no sé por qué en este momento siento decirte que sí. Me puse blanco. Se quedó Ojos sin palabras. azules, güero, no es cierto. Nada, me puse blanco. Yo dije: wow, Dios, tú estás trabajando en serio. Esa noche mi esposa y yo oramos al Señor y le dijimos en casa de mis padres aquí en Houston: Señor, si esto es tuyo, confírmalo. En esa noche, cuando oramos al Señor y clamamos a Dios, porque tendríamos que dejar no tan solo familia, una iglesia, una posición de copastores, a amistades que amamos mucho, gente muy linda, nuestro futuro allá, dejarlo todo por venirnos a un país que no conocíamos a nadie y no teníamos nada. Pedimos confirmación, y es que esa noche Dios me habló en un sueño. Y fue tan increíble que recuerdo cada detalle hasta el día de hoy. Recuerdo que soñé varias cosas que estaban pasando y sucediendo en la ciudad donde yo estaba, en el ministerio donde estábamos. Y Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo: cuando veas esto suceder, es tiempo de hacer maletas y mudarte a Estados Unidos. Y en ese momento, en el sueño, me despierto, porque literalmente es como si alguien me hubiera dicho al oído: cuando veas esto suceder, es tiempo de hacer maletas. Porque esa fue la oración que hicimos mi esposa y yo. Me despierto, eran las 4 de la mañana, yo quería despertar a Sandra, estaba llorando, yo sudando. Fue una experiencia tan increíble. Total, me esperé a cuando despertamos, le conté a mi esposa y fue un momento de plano que dijo: wow, pues vamos a confirmar a Dios, ¿no? Pues ya Dios me dijo, vamos a confirmar a Dios, ¿verdad? Señores, háganle caso a su mujer.
Y recuerdo que le contamos a varias personas, a mi suegra como una de ellas, y ella fue la que nos dijo, wow, Dios me había estado hablando que Dios los iba a mover. Y hablamos con un amigo que estaba en ese momento en Puebla, porque me habló para saludarme y felicitarme por Navidad. Me dijo, Robin, ¿tú crees que mi esposa apenas hace unos días tuvo un sueño de que se despierta en la madrugada y llorando con lágrimas? Dice mi amor, Robin y Sandra ya no van a regresar, se van a quedar en Estados Unidos. Y él le dice a su esposa, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Fue un sueño, cálmate. Dice, ¿verdad que no te vas a quedar en Estados Unidos? ¿Verdad que Dios nos está hablando de irte del país? Y me quedo helado, me quedo totalmente helado de lo que estaba pasando, porque nadie sabía nuestra situación, pero Dios empezó a hablarnos. Llegamos de esas vacaciones a Puebla, a nuestra casa, y una familia al día siguiente de haber llegado nos dice, Robin, tenemos una junta con ellos para coordinar unas reuniones de hogar como grupos Conéctate, algo parecido, y antes de iniciar la reunión me dicen, Robin, queremos compartirles algo. Dios orando esta mañana nos habló muy fuerte, y tengo que decirte, Dios me mostró que vi literalmente una visión, y vi una mano saliendo del cielo tomándote de esta ciudad y llevándote hacia el norte. Yo no sé a dónde te va a llevar Dios, pero Dios me dijo que te dijera esto. ¿Significa algo para ti? Nos quedamos mudos, y una tras otra, para no hacer la historia larga. En 2011, precisamente el 11 de abril de 2011 llegamos aquí a Estados Unidos, aterrizamos en un vuelo y con nada literalmente más que la ropa que traíamos, llegamos a este lugar creyéndole a Dios. Comenzamos a servir en la iglesia de mis papás, porque era donde estábamos ahí sirviendo. Estuvimos ahí 2 años y medio apoyando con todo el corazón, sirviendo a Dios. Llegó un punto en donde yo le dije al Señor, Señor, yo sé que me has traído a este lugar para bendecir, para ser de bendición, y estamos apoyando aquí, pero una vez más Dios empezó a poner una inquietud en mi corazón. Hay algo más, y Dios empezó a poner este deseo en mí de poder ser una persona que hiciera cambios y diferencia en donde quiera que estuviéramos. Yo pasé por una crisis muy difícil durante el año 2012, por ahí a final de 2012, principios de 2013 mejor dicho, en donde al haber conocido varias iglesias alrededor de aquí de Estados Unidos, me di cuenta de que hay demasiada religiosidad y demasiado legalismo, tan fuerte como nunca lo había visto ni siquiera en mi propio país de México. Es decir, yo considero que la iglesia hispana en Estados Unidos está retrasada por 10 años del mover de Dios que está haciendo en otras partes del mundo. Y la iglesia hispana está estancada porque no se quiere mover. La religiosidad y el legalismo nos tiene atados. Entonces, al haber conocido varias iglesias alrededor de aquí, al haber escuchado conocido diferentes lugares, opiniones de pastores, yo dije, yo no quiero estar aquí en esta condición. Yo pasé por un tiempo de depresión, de crisis, al grado de que me acuerdo que le platicaba a mi esposa que quería dejar literalmente de ser cristiano, no para irme al pecado, no para irme al mundo, simplemente no quería identificarme con el estilo de cristianismo que estaba siendo forzado a reconocer aquí y ser parte de, y yo no quería. Yo dije, prefiero no reconocerme como cristiano antes de ser considerado un cristiano religioso o legalista. Mi esposa y yo oramos al Señor y le dijimos, Señor, tenemos 2 opciones o 3. Una es quedarnos en Estados Unidos frustrados, otra es regresarnos a México y servirte a hacer algo, y la otra es que cumplas el deseo que has puesto en el corazón de hace mucho tiempo atrás, abrir una iglesia para hacer una iglesia diferente, un lugar distinto en donde podamos alcanzar familias. No que tengamos un pastor que se vista con corbata y saco y presente una actitud de rectitud falsa. Yo no tengo problemas, yo he pasado por perfección en mi vida, yo no sé qué es pecado ni tentaciones. Le decía a mi esposa, yo quiero tener la oportunidad de compartirle a un grupo de gente que sepan que somos transparentes, que sepan que también luchamos, que también batallamos, que también lloramos, que también sufrimos, que también dolemos, ¿verdad? Que también pasamos necesidades, que también Satanás nos ataca, que podamos ser reales con ellos. Y Dios nos permitió abrir Vida Vertical con la bendición de nuestros padres. Me acuerdo que mi papá me citó a su casa para desayunar, y yo quería hacerlo siempre sometido bajo la autoridad de mis padres, porque estábamos sometidos bajo su autoridad como pastores en esos años. Y recuerdo que mi papá me dice, Robin, Dios nos ha estado hablando muy fuerte que abramos este lugar y queremos apoyarte a ti y a Sandra para que se queden como pastores en este lugar. Y en 2013 dimos celebramos nuestro primer servicio en lo que es como Iglesia Vida Vertical. Solamente estábamos en ese lugar algunas familias. Teníamos 3 familias, 2 jóvenes solteros que estaban ahí. Remigio, ¿todavía estás aquí, amigo?
Qué increíble, wow. José López, que hoy no pudo venir a la iglesia, no recuerdo si estaba por ahí Junior ahí en ese tiempo o no, pero eran todos los que estábamos en esa reunión, una familia más que no está en este momento con nosotros, pero le creímos a Dios. Nuestros siguientes servicios empezamos a ver a Dios. Una ovejita llegaba, yo predicaba como si hubiera 1000 personas en ese lugar, pero no había realmente nadie. Ocasionalmente recuerdo que una vez prediqué y nada más había 3 adultos ahí, porque los otros, Figueroa dando clases de niños, Alma dando clases de niños, otras familias atendiendo necesidades y yo predicando a 3 con un mensaje. Me preparé en la semana y Dios nos permitió ir creciendo. Empezamos a los pocos meses a conocer más familias, llegaron más personas. Llegó un punto en donde literalmente ya no cabíamos en ese auditorio, porque gente empezó a correr la voz de que había unos pastores guapos y jóvenes predicando la palabra del Señor. ¿Sabían que los pastores promedio tienen 56 años de edad hoy en Estados Unidos? Es raro que vean pastores jóvenes y la gente le llama la atención por la inmadurez, ¿verdad? Vamos a ver qué tonterías dicen y van a la iglesia nada más por el morbo, ¿verdad? Y empezamos a ver, tomamos la decisión de cambiarnos a este lugar. No teníamos nada, iniciamos con 0, no teníamos nada, no teníamos equipo propio, todo prestado, una camioneta prestada, pero tomamos por fe y le empezamos a creer a Dios con la bendición de nuestros padres, por supuesto. Y en un Easter celebramos nuestro primer servicio en este auditorio. Recuerdo que empezó a llegar la gente, empezamos a creerle a Dios. No teníamos nada, ¿verdad? Todo lo que hemos tenido es por causa de la generosidad de la gente, por causa de las familias como ustedes que le deciden creer al Señor y decir: sí, Señor, estamos aquí para creerte. Compartíamos como si estuviera este lugar lleno, pero no teníamos todavía este lugar lleno. Y Dios empezó a hacer cosas que más adelante nos sorprendíamos que ni nosotros mismos podíamos lograr. ¿Por qué? Porque nuestro deseo siempre ha sido tener un lugar de excelencia para Dios, en donde amemos a la gente, en donde no le pongamos un límite. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Donde los aceptamos, los amamos y los bendecimos y los queremos tal y como son. Y hasta el día de hoy esto es lo que somos como Vida Vertical. Un grupo de personas agradecidas con Dios, que amamos a Dios, que amamos a las personas y estamos sirviendo porque nuestro deseo es servir con pasión al Señor. En donde quiera que Dios nos tenga, darlo todo y dar el 100% a Dios. Hoy en día tenemos una camioneta propia, un remolque propio, y tenemos todo un equipo completo de audio para hacer iglesia en donde quiera que Dios nos pueda llevar, ¿verdad? Yo le dije a Dios: estoy listo si me sacas de Ripley House y me quieres dar un lugar propio, estoy listo. Nos vamos, agarramos maletas y nos establecemos, porque sé que Dios nos va a bendecir, iglesia. Pero todo esto ha sido gracias a la generosidad de Dios sobre nuestras vidas, porque nosotros creemos que una gran iglesia no se construye con el esfuerzo, talento y sacrificios de unos pocos, sino que una gran iglesia y familia se construye con el esfuerzo, talento y sacrificio de muchos. Yo quiero invitarte en esta tarde a que no seamos de los pocos, sino seamos de los muchos, que tomamos la decisión de ser parte de esta familia, de echar raíces en esta iglesia, de que nuestros hijos vengan contentos a la iglesia y que encuentren esperanza y encuentren un propósito y un llamado de Dios al ser parte de una iglesia que estamos haciendo cambios reales en nuestra comunidad. Escucha esta iglesia: la mayoría de las iglesias que abren sus puertas vienen siendo apoyadas por equipos y ministerios grandes americanos, donde tienen pastores encima de ellos, en donde aportan cantidades, miles de dólares para pagar y patrocinar y proveer. Nosotros empezamos de 0. La gente hispana es la que es generosamente proveyendo todo esto. Yo me siento orgulloso de cada uno de ustedes, porque es a causa de su generosidad que la iglesia también ha crecido. Nosotros no recibimos apoyo de ninguna iglesia americana, no recibimos ningún apoyo económico de ningún pastor de ninguna clase. Al contrario, nosotros aportamos y bendecimos iglesias, ministerios y pastores con las finanzas de nuestra propia iglesia como hispanos, porque venimos a este país a dar, no venimos a quitar ni a demandar. Parte del ministerio de Operation Christmas Child es de eso. No venimos a quitarle al país, venimos a darle al país para demostrar que como una comunidad hispana somos gente de bendición en donde quiera que nos paramos. Yo no sé tú, pero eso es lo que yo quiero que seamos como Vida Vertical. Y requiere del esfuerzo de muchos. Quiero pedirle a Jamie si nos puedes acompañar aquí al frente. Siempre que tenemos un tiempo de agradecer a Dios, siempre recuerdo este versículo porque me impacta y es parte de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios seguirá haciendo. 1 Samuel 7 versículo 3 dice: entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret, dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos.
dice el siguiente versículo: así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron ante el Señor. Asimismo no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Iglesia, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. La mano de Dios ha estado sobre nosotros hasta el día de hoy y no se ha apartado de nosotros. Seguirá estando con nosotros. Yo creo en cada uno de ustedes. Yo sueño con cada uno de ustedes que puedan alcanzar el propósito y cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Yo quiero animarte. No seamos de los pocos que nada más observamos, seamos de los muchos que trabajamos y damos servicio a esta congregación, a nuestras comunidades, para cambiar nuestra nación. El cambio comienza aquí y comienza en mí. Vida vertical no se trata de solamente dos personas. Mi esposo y yo nos consideramos honestamente privilegiados de poderles servir a ustedes como pastores. Vida vertical se trata mucho más de una persona o dos, se trata de toda una congregación, de gente fiel, de gente que quiere ver a Dios obrando en su nación con una ardor, una llama que arde, con una pasión de servirle a Él. Se trata de ti y de mí. Y quiero invitarte a seguir siendo esta iglesia que hacemos cambios y transformamos vidas al nosotros dejarnos primeramente transformar por Dios. Quiero hacer algo y quiero pedirles que se vayan poniendo de pie algunas personitas. Si te identificas, quiero que te pongas de pie, porque vida vertical somos tú y yo. Vida vertical somos cada uno de nosotros. Así es que si tú tienes la oportunidad de servir en Vertical Kids, esto es lo que vamos a hacer. Cada grupo de personas que voy a nombrar, quiero que se ponga de pie y el resto vamos a aplaudir y no vamos a dejar de aplaudir hasta que terminemos. ¿Listos? Si tú sirves en el ministerio de Vertical Kids, ponte de pie. Vamos a darles un aplauso fuerte. Vamos, iglesia. Si tú sirves con nuestro ministerio de niños, te amamos, te honramos. Vamos, sigamos aplaudiendo. Si tú sirves con los jóvenes en Vertical Youth aquí en la iglesia, o Steph y Mariana con el grupo de ellos, quiero que te pongas de pie. Si eres voluntario, sirves con ellos. Gracias por ser parte de nuestra iglesia. Si tú sirves también en el equipo de cafetería, ¿dónde está mi equipo de cafetería? Pónganse de pie. Les amamos, les agradecemos por ser parte de una iglesia que está haciendo una transformación en nuestra comunidad. Si tú sirves en equipo de bienvenida, ¿dónde está my welcome team? Se ponga de pie porque quiero honrarte, quiero agradecerte. ¿Dónde están los que sirven en Pop Signs? Mis adolescentes, mis jóvenes, la fuerza de la iglesia. Gracias por ser parte de una iglesia activa, involucrada desde su juventud. Si tú eres anfitrión de grupos, conéctate. Hombres, mujeres, matrimonios, familias, te invito a que te pongas de pie y queremos darte las gracias porque somos vida vertical. Si tú eres un dirigente en una reunión de mujeres, hombres, matrimonios, jóvenes o familias, ponte de pie porque te honramos. Vamos, iglesia, no te canses. Estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo. Si tú sirves en el equipo de luces, ponte de pie. Gracias por servir cada semana con toda la pasión. Si tú sirves en el equipo de audio, gracias a los de audio, mantenemos todo en este orden. Gracias a todos los que sirven. Si sirves en el equipo de traducción, tenemos un equipo que traduce. Cada mes tenemos gente traduciendo en vivo. Equipo de media, ponte de pie. Gracias a los que ya están de pie sirviendo en cámaras o video o en lyrics. Gracias. Si sirves en el equipo de alabanza, ponte de pie también. Gracias por ser parte de nuestra iglesia. Gracias por todo lo que hacen. Si sirves en equipo de instalación, ponte de pie ahí en tu lugar, porque sin ustedes no somos nada tampoco. Gracias, familia. Yo les honro, les amo, les reconocemos como pastores. Estamos agradecidos con Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, pero no se acaba aquí. Aquí es una marca en donde seguimos avanzando como iglesia hacia el futuro de lo que Dios tiene para nosotros. Creemos en la comunidad y en la iglesia hispana y vamos a hacer historia. Escucha esto, vida vertical. Vamos a hacer historia como familias hispanas en nuestra nación. No vamos a ser considerados menos. Donde quiera que tú vayas vas a ser llamado una bendición. La gente va a pelear porque tú estés con ellos en sus trabajos, porque tú eres bendición, porque eres un hijo, una hija de Dios. Gracias, Señor. Dile en tu lugar: te amamos, Padre, te adoramos,
te glorificamos y te damos gracias por el futuro que tienes para nosotros en Vida Vertical. En el nombre de Cristo Jesús te damos tantas gracias. Amén. Amén.